Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de este titular en Mundo Emprende, en esa plataforma de referencia para autónomos, para pymes, para empresarios, que dice lo siguiente: el empleo en España, más trabajadores, menos horas y la paradoja de la productividad. Te lo cuento. Sí, amigos, ya veis, Mundo Emprende, ese portal de referencia en el que tienes que acudir para informarte de todas estas cosas que normalmente en el resto de medios de comunicación pues no te cuentan porque, pues no interesan, pero son cosas que tienes que conocer, sobre todo para poder interpretar bien todos esos datos que tenemos a nuestra disposición. Hay muchísima información en Internet, pública, oficial, pero es importante que sepamos interpretarla. Y aquí los amigos del Mundo Emprende pues nos hacen una reflexión muy interesante que quiero ver contigo. Y sí, en los últimos tiempos se nos está vendiendo que el mercado laboral español pues se está recuperando. Es verdad que seguimos siendo los campeones absolutos de desempleo en la Unión Europea, que tenemos pues una cantidad ingente de parados, pero pues tras la reforma laboral hemos podido maquillar un poquito los números, ya no parece que sean tantos y además, vamos consiguiendo, y eso es verdad, más gente trabajando año a año. Oye, pues parece que estamos consiguiendo recuperar ese mercado laboral. Ojo, pero lo que no nos cuentan es que también, a la vez, se están reduciendo las horas trabajadas. Tenemos más trabajadores que trabajan al menos una hora y tenemos menos horas trabajadas al final. Pues, ¿qué estamos haciendo con las horas trabajadas? Repartirlas. No creamos más horas de trabajo. Las que tenemos, que cada vez son menos, las repartimos entre más gente. ¿Qué estamos haciendo? Repartir miseria. No estamos generando riqueza. Y es que según los datos recientes, es verdad que España ha alcanzado cifras históricas de ocupación. A ver, no nos hagamos trampa. Estamos con un dato que ahora mismo no mide lo mismo que medía hace unos años. Pero estamos hablando de que hemos superado los 20,7 millones de empleo. 20,7 millones de empleo. Bueno, pues hasta ahí puede parecer que estamos consiguiendo ese objetivo que debemos tener como sociedad y es el pleno empleo, que todo el que quiera trabajar, pueda ganarse la vida y pueda pagar sus gastos. Claro, este aumento de los ocupados, los vamos a llamar ocupados, la definición de ocupado, claro, ¿cuántas horas a la semana tienes que estar trabajando para estar ocupado? ¿O al año? Porque ahora mismo una persona que trabaja una semana al año es ocupado. Una semana al año, ocupado. Bueno, ¿qué pasa desde el 2018? Se ha registrado una disminución de 1,6 horas trabajadas por ocupado. Claro, tenemos más gente ocupada, pero cada uno de los que está ocupado tiene 1,6 horas menos trabajadas, situando esto en niveles históricos. Bueno, pues esto al final lo que nos está hablando es de que cada vez hay más contratos a tiempo parcial y que estamos precarizando el empleo. Justo lo que venía a resolver esa reforma laboral, que ya lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, lo único que ha hecho ha sido maquillar los datos y confundir, porque claro, si maquillamos los datos y ya no tenemos un problema, pues no tenemos un problema, y cuando no tienes un problema no resuelves un problema que no tienes. Así que en esas estamos ahora mismo. Pero claro, hay otros indicadores que empiezan a levantar la patita. Si tenemos más gente ocupada y menos horas trabajadas, ¿qué está pasando? Pues que la gente cuando está ocupada trabaja menos horas. ¿Y eso a qué se debe? Pues contratos laborales y precariedad en el empleo. Y al final esto se ve en un aumento de esos contratos a tiempo parcial y con ese aumento de esos contratos fijos discontinuos. En enero del 2025 el 52% de los contratos indefinidos correspondían a estas dos modalidades, o contratos a tiempo parcial o contratos fijos discontinuos. Bueno, pues esto lo que hace es nos da pie a pensar en esa tendencia de fragmentación del empleo. Y claro, si esto sucede todavía más en un mercado laboral en el que ya teníamos ese problema de temporalidad y teníamos ese problema de precariedad, pues tenemos el cóctel perfecto para que cada vez tengamos más gente que, aún trabajando, aún estando ocupado en las cifras oficiales, no gana suficiente como para poder pagar sus gastos normales, sus gastos corrientes. Así que, ¿hemos conseguido reducir la temporalidad y la precariedad en el empleo? No, la hemos aumentado. Eso sí,
hemos aumentado la gente ocupada. Vuelvo a repetir, hemos repartido mejor la pobreza, la miseria, pero no estamos en generar riqueza. Y luego tenemos la reducción de la jornada laboral, esto ya por ley. Es decir, ya lo que vamos a hacer es, vamos a reducir las horas que trabaja cada uno para ver si esas horas que le faltan, que le quitamos al empleo que tiene tal, pues se las damos a otro. Y así tenemos todavía más ocupados. Pero claro, la historia es que no reducimos el salario, con lo que al final es una subida de impuestos, es una subida de costes laborales para las empresas. Claro, donde antes tenías 40, ahora tienes 37,5, 37,5, 37,5, 37,5, 37,5, pues al final hacen un empleo más que tienes que crear y un coste entero más de ese empleo. Bueno, seguimos aumentando el coste laboral, seguimos penalizando la creación de puestos de trabajo. Y si penalizamos algo con impuestos, con cotizaciones, pues cada vez habrá menos de ese algo. Si lo que queremos es favorecer que haya más, pues habrá que quitarle esas barreras de entrada, habrá que reducir esos costes laborales. Aquí seguimos aumentando los costes laborales porque nos hemos conformado con repartir lo que hay. En lugar de generar más, repartimos lo que hay. Y al repartir, pues el que antes sobrevivía, ahora ya no sobrevive. Y tenemos mucha más gente que no le alcanza con eso que está cobrando trabajando. Ahora trabajando 37,5 horas, pero con lo que gana no le llega. No le llega porque no va a trabajar 35,7, porque al final terminará en un contrato de media jornada o acabará siendo un fijo discontinuo, que trabajará una semana al año, pero ya figurará como ocupado. La paradoja de la productividad. Bueno, pues tenemos más gente ocupada y uno podría pensar que como hay más gente ocupada, pues al final somos más productivos. Bueno, pues la productividad no se ha visto incrementada por ese mayor número de ocupados. Incluso la tenemos estancada con pequeñas caídas de productividad. Claro, ¿esto a qué se debe? Pues al final en que tenemos esa reducción de horas trabajadas, esos contratos a tiempo parcial, y eso hace que todavía sean menos productivos esos trabajadores. Si a eso le sumamos además que estamos concentrando esa creación de empleo en sectores de bajo valor añadido, que es lo que seguimos potenciando aquí en España, esos sectores con trabajos de menor valor añadido, pues al final estamos limitando ese potencial de crecimiento económico y sobre todo estamos limitando esa generación de riqueza. Tenemos que conseguir sectores y valor en todo eso que producimos. Y ahí pues ya no habrá que subir el salario mínimo por ley, ni el salario medio, no, porque automáticamente cuando estamos en sectores que son más productivos, que tienen mayor capacidad de generación de riqueza, pues se genera más riqueza. Ahí tenemos nuestra paradoja de la productividad. Y ahora nos venden que con la reducción de la jornada laboral pues vamos a ser todos más productivos. Seguro. Los datos no demuestran eso y seguramente seamos más productivos en los sectores que sí se pueden permitir la bajada de la jornada laboral, que por cierto hay muchísimos sectores que no estaban trabajando ya 40 horas, pero en esos sí que se podía permitir, sí que se podía hacer y sí que podía influir en la productividad y así se hizo en los convenios colectivos. Pero hay otros sectores en los que no se puede y el obligarlo por ley pues hará que se termine pudiendo a costa de muchas otras cosas. Y ese es el principal problema. No estamos aumentando la productividad de nuestras empresas, de nuestro mercado laboral. ¿Y cuál es la comparativa internacional? Que nos gusta siempre compararnos con los que tenemos alrededor. Bueno, pues en comparativa con esos otros países, España presenta una de las tasas más altas de empleo a tiempo parcial involuntario. No un empleo a tiempo parcial voluntario, oye, yo solo quiero trabajar 4 horas, no. Hay una tasa enorme de ese trabajo temporal involuntario, que esos trabajadores preferirían estar a tiempo completo. Y es que hay países como Alemania, como Francia, en que, bueno, pues el trabajo a tiempo parcial es una cosa absolutamente voluntaria. Sin embargo, en España pues se ha convertido en, bueno, pues en un mal necesario si uno quiere tener algún tipo de ingresos por algún tipo de trabajo, porque ya está muy complicado que alguien te ofrezca ese contrato a tiempo completo. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas barreras de entrada y cada vez más. Muchos impuestos, muchas cotizaciones, subidas, obligaciones. Bueno, pues al final es complicado rentabilizar toda esa contratación que hace falta hacerse en España. Así que, como veis, amigos, todos estos datos de nuestro mercado laboral pues tienen por debajo más chicha de la que parece y hay una realidad oculta que es mucho más compleja y mucho más
preocupante. En este caso, que tenemos más ocupados, pero tenemos menos horas trabajadas. Al final, pues estamos fomentando esos contratos a tiempo parcial, esos fijos discontinuos que vuelven otra vez a temporalizar nuestro empleo, a hacerlo temporal y también a hacerlo precario, porque uno no gana lo suficiente como para mantenerse vivo con esos trabajos de 4 horas al día o esos trabajos de una semana al año, que también aparecen como ocupados. Así que al final, en lugar de sentarnos y decir vamos a repartir la miseria que tenemos, vamos a repartir las horas que hay de trabajo en España, porque una vez que las repartes, pues además van cayendo, nos tenemos que concentrar en generar empleo, en generar horas trabajadas, en invertir en sectores cada vez de mayor valor generado. Porque, claro, si seguimos invirtiendo en los que cada vez tienen menor valor, pues al final no estaremos siendo productivos o suficientemente productivos para además pues aguantar toda esa mochila que nos echa encima el Estado. Todos esos impuestos, todas esas cotizaciones, todas esas obligaciones que cada vez son más y que cada vez hacen más complicado que salga rentable contratar a un trabajador. Y cuando me hablan de solidaridad con los que pues, no tienen trabajo, con los que hay que ayudarles, ¿vale? Pero no hay que ayudarles repartiendo el trabajo de los demás. Lo que hay que hacer es generar más empleo. Esa es la mejor campaña social que podemos hacer y es ofrecerle a cada uno de los españoles la posibilidad de trabajar cuando quiera, la posibilidad de trabajar a jornada completa, la posibilidad de tener un salario digno y la posibilidad de producir de manera importante, generar suficiente valor como para tener un salario que le permita cubrir todas esas necesidades a las que todos deberíamos tener acceso. Así que la mejor política social, empleo, empleo, empleo. Empleo de calidad y empleo constante, fijo, que no sea temporal, que no me obligue a trabajar solo unas horas al día y que no consiga los ingresos que necesito para mantener mi nivel de vida. Eso es lo mejor que podemos hacer por el estado de bienestar, es tener una economía capaz de generar todo ese empleo que necesitamos como país. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y bueno, pues si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que tienen que ver con el mercado laboral, que tienen que ver, bueno, pues con todas estas decisiones políticas, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.